Bueno, vamos a hablar ahora ya del final del régimen franquista, lo que sería prácticamente el último año del régimen, ¿vale? Y lo he llamado factores desencadenantes del final del régimen de Franco. Bueno, el orden que está aquí no es exactamente el que lo voy a contar, ¿vale? Pero bueno, vosotros luego lo hacéis como veis. El contexto internacional en el que se encuentra España y el mundo en ese momento, ¿vale? Es la crisis económica de 1973. El año 73 es cuando empezó, es la llamada crisis del petróleo, pero es una crisis que llevó sus consecuencias muchos más años después, ¿vale? Los hechos que voy a contar de España son el año 75, pero estamos en medio de esto, ¿vale? Muy rápido, aunque esto no lo tenéis que explicar, simplemente es para que lo entendáis y lo sepáis. La crisis del petróleo del 73 fue resultado de la guerra del Yom Kippur, ¿vale? Diréis, ¿qué? ¿La guerra del Yom Kippur esto qué es? Pues la guerra del Yom Kippur es una guerra que está enmarcada dentro de los conflictos árabe-israelíes, ¿vale? El Estado de Israel fue atacado masivamente por una alianza árabe, ¿vale? Durante la fiesta del Yom Kippur del año 73, ¿vale? Al final del verano. Bueno, el resultado fue una victoria aplastante de los israelíes sobre la coalición árabe, ¿vale? Y el resultado, o sea, lo que va a pasar, y esto que tiene que ver con la crisis, pues lo que va a pasar es que los que perdieron la guerra, ¿vale? Van a decir, muchos de ellos formaban parte de la OPEP, que es la Organización de Países Explotadores del Petróleo, ¿vale? Y muchos de ellos, en represalia por la victoria israelí en la guerra del Yom Kippur, lo que van a hacer es cortar el suministro de petróleo al resto del mundo occidental, en especial a los países que habían cooperado con Israel, entre los cuales estaba Estados Unidos, ¿vale? Y van a cuatriplicar el precio del crudo, de manera que para hacer daño a esos países, desestabilizar el mercado del petróleo, pero por supuesto el mercado del petróleo desestabilizó el mercado global, ¿vale? Llegando a no haber abastecimiento de petróleo en un montón de países, sobre todo en Estados Unidos. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿vale? Porque no podían comprarlo y además era extremadamente difícil que llegase el crudo y además era carísimo. Total, que eso va a generar una situación general de crisis, ¿vale? Una situación general de crisis que se va a extender por el mundo entero, ¿vale? El segundo factor que tiene que ver con todo lo que está pasando para que se acabe ya definitivamente el régimen de Franco, pues sin duda y de una manera, digamos, obvia, la enfermedad y la ancianidad de Franco, ¿vale? Franco era ya un abuelo, un anciano, aquí le veis, ¿vale? Pues era un señor que iba a cumplir 84 años, tenía 83 ya y era un señor pues mayorcísimo, que ya no tenía ni la fuerza ni las capacidades que había tenido durante los años anteriores. Aquí le vemos en una de las últimas apariciones públicas, no es la última, pero es una de las últimas, el rey Juan Carlos detrás y Franco, pues encorvado, débil, flaco, consumido, tenía Parkinson. En un vídeo que vais a ver después le vais a ver cómo le tiembla la mano. Es decir, él estaba enfermo y se iba a morir, era evidente que se iba a morir, ¿vale? Y se abría el interrogante de qué va a pasar después de que se muera Franco, ¿vale? Y todas las tensiones que eso conllevaba, ¿vale? Bueno, además de esto, habéis visto cómo la sección de lo que hemos llamado el búnker, pues se había hecho fuerte y el régimen en este momento final, ¿vale? Lo que va a hacer es recrudecer la represión, la mano dura, etcétera, etcétera. Y ocurren varias cosas, como, bueno, todas estas cosas que hemos visto en el vídeo anterior, lo del cardenal Añoveros, la ejecución de Salvador Puig Antich, ¿vale? El anarquista Puig Antich, y van a ocurrir los últimos fusilados de Franco, ¿vale? Que van a ser había condenados a muerte, creo que 11 terroristas de la banda terrorista ETA y del FRAP, que era otra banda terrorista que operaba por aquel entonces, ¿vale? Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, creo que se llamaba, ¿vale? Pues había condenados a muerte 11 por asesinato, ¿vale? Están atacando las moscas. Por asesinato y ya después de lo de Puig Antich,
que había generado muchísimas propuestas a nivel internacional, pues ya no parecía tan claro que fueran a conmutarle las penas. Y lo que pasó fue que se condenó a muerte a los 11 y se indultó a 6 o a 5, no me acuerdo. El hecho es que fusilaron a estas personas, ¿vale? A 5 terroristas y fueron los últimos fusilados del régimen franquista. Algo que es muy significativo. Estas personas fueron fusiladas muy pocos meses antes de que el propio dictador se muriese. Vale, es decir, de alguna manera y de una manera, bajo mi opinión, muy triste, pues el régimen desaparece pues matando a otras personas, ¿no? Y esto es triste. No estoy justificando las cosas que hicieron estas personas ni las penas que podían tener, sino el hecho de que fuesen fusilados como un signo de fuerza por parte de los que pretendían que el régimen se mantuviese como había sido hasta entonces. Bueno, pues por supuesto esto va a generar un montón de protestas a nivel internacional. Una vez más, hasta la Santa Sede va a intentar ponerse en contacto de manera personal el Papa con el dictador, cosa que no va a conseguir. Van a mediar por el indulto de los terroristas, el Papa, la sociedad civil, obispos españoles, va a haber manifestaciones fuera de España, delegaciones internacionales, incluso el propio Nicolás Franco, el hermano de Franco, que era más joven que él y no estaba tan mayor, va a llamar a Franco a decirle que se lo reconsidere, no sé qué, pero Franco, digamos que ya era una persona muy mayor, yo creo que veía cómo todo estaba, bueno, pues digamos como su obra, esto es una opinión personal, quizás veía cómo su obra estaba en peligro y no quiso mostrar debilidad y pagaron con su vida estas personas, ¿no? A modo de, para aumentar vuestra cultura, el cantautor Luis Eduardo Aute, que es este que veis aquí, ¿vale? Aute, que desgraciadamente ha fallecido en los últimos meses, ahora cuando estoy grabando este vídeo, pues grabó una canción que consiguió esquivar la censura por estar escrita de manera no explícita y que parecía una canción de amor, y en realidad estaba hablando de estos últimos fusilados de Franco. La canción es una canción muy famosa, quizás la habéis oído, que se llama Al alba, ¿vale? Y la letra, que parece que es de amor, en realidad está hablando de los fusilados. Si te dijese, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, porque los fusilamientos siempre ocurrían por la mañana, a primera hora. Presiento que tras la noche va a llegar la mañana y ahí va a ser el fusilamiento, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada, que los va a devorar. Y bueno, esto no lo tenéis que poner, evidentemente, pero es parte de la cultura y de la historia de España también, aunque de otra manera. Vamos a ver un pequeño fragmento de la canción para que la escuchéis. Si te dijera que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Bueno, como os decía antes, el fusilamiento de estos terroristas pues provocó una
enorme oleada de protestas a nivel internacional y un aislamiento del régimen de Franco que iba sumando, digamos, atropellos a los derechos humanos, ¿vale? Y, por supuesto, la comunidad internacional no veía con buenos ojos este recrudecimiento y pues, saltarse los códigos que Occidente había impuesto de respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto va a producir un aislamiento internacional, ya que los países europeos y occidentales en general se van a poner de frente a estos excesos del régimen que está efectuando en sus últimos momentos, ¿vale? Y van a producirse multitud de protestas por todo el mundo contra el régimen de Franco. Vamos a ver un pequeño vídeo donde veremos algunas de estas protestas. De octubre de 1975. Cientos de miles de españoles se han concentrado en el lugar acostumbrado para estos casos, la Plaza de Oriente de Madrid, para aclamar al hombre al que consideran su caudillo. Este hombre se llama Francisco Franco. Es el jefe del Estado español. Los que le son adictos le llaman el caudillo, también el generalísimo. Los que le son contrarios le llaman el dictador. El 1 de octubre de 1936, en plena guerra civil española, fue designado por sus compañeros de armas como jefe del nuevo Estado español con poderes absolutos. Desde entonces, Franco viene ejerciendo sobre el país ese poder absoluto que le fue otorgado 39 años atrás. Ahora está a punto de cumplir 83 años. Y esta va a ser la última vez que los españoles le ven con vida. La concentración de este año se produce además en circunstancias políticas especialmente difíciles. Hace tan solo 3 días que han sido fusilados en España 5 hombres, miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Juzgados en consejos de guerra, fueron condenados a muerte por los asesinatos de 3 miembros de las fuerzas de orden público. En realidad, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares habían sido 11, pero el gobierno decidió indultar a 6 de los condenados. Con ello, el régimen esperaba que la reacción internacional por los 5 fusilamientos no fuera demasiado virulenta. Esfuerzo vano. Los gobiernos democráticos reaccionan con indignación no disimulada y las calles de las capitales europeas se llenan esos días de manifestaciones contra el régimen franquista. Pero es en Lisboa donde se producen los efectos más devastadores de las protestas contra Franco y contra los 5 fusilamientos. Allí, los enfurecidos manifestantes queman literalmente la embajada de España. En pocas horas, la legación diplomática española ha quedado completamente destruida. Más o menos a las mismas horas en que esto sucede en Lisboa, en Madrid los franquistas se encargan de hacer oír ante las embajadas europeas su opinión sobre lo que consideran agresiones extranjeras. Este es el crispado clima político que hace que ese día 1 de octubre los franquistas acudan a la Plaza de Oriente no solo a testimoniar personalmente a Franco su apoyo entusiasta,
sino también a hacer una demostración de fervor patriótico frente a la hostilidad extranjera. Atención, españoles. Habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política y contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, pues a nosotros nos honra, a ellos les envilece. En ese momento, finales de 1975 y casi 40 años después de su fundación, el régimen franquista vive ya íntimamente ligado al ritmo de la vida del propio Franco. El movimiento, el partido único en el que se sustentó la vida política del régimen desde el final de la Guerra Civil, no es ya políticamente operativo. Ha perdido su vigor. Y muchos de quienes sostuvieron sus estructuras políticas durante años lo abandonan en sus últimos momentos, conscientes ya de que el futuro se va a recorrer por caminos muy distintos. Por eso, que el régimen consiga sobrevivir después de la muerte de Franco, cuyo deterioro físico es ya evidente, es la tarea más importante y más difícil que se plantean quienes todavía creen en el franquismo como fórmula política adecuada para España. Después de Franco, ¿qué? Es la pregunta ya tópica en España. Después de Franco, las instituciones. Es la respuesta también tópica del franquismo. ¡Arriba España! Pero, de momento, Franco vive y con su sola presencia mantiene en pie la vida de su régimen. En ese instante, nada hace sospechar su próxima desaparición. Pero el hecho es que Franco ha iniciado ya el camino hacia su muerte. Por último, como un signo claro de debilidad del régimen y que nos habla claramente de que el régimen era Franco y Franco se estaba muriendo y con Franco se estaba muriendo el propio régimen, es lo que pasa en Sáhara, ¿vale? Sáhara seguía siendo una provincia española. Repito, una provincia española, ¿vale? Había coches con la matrícula SH, igual que había de Granada o de Madrid con la M, ¿vale? Entonces, estamos en medio del final del proceso de descolonización de África, ¿vale? Y Sáhara es uno de esos territorios que se tienen que descolonizar, ¿vale? El rey de Marruecos, que era esta persona, ¿vale? El rey Hassan II de la dinastía alauí, pues va a aprovechar la debilidad del gobierno de España y del propio, la debilidad física del propio Francisco Franco para organizar una invasión del Sáhara español. El Sáhara español, que es esto de aquí, ¿vale? Aquí lo vemos un poco mejor, era este territorio que está aquí, ¿vale? En color rojo y morado, pues era codiciado, ¿vale? Reclamado tanto por Marruecos como por Mauritania y Algeria, ¿vale? Argelia, perdón, que lo he dicho en... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el rey de Marruecos, este Hassan II, va a aprovechar la coyuntura de debilidad del gobierno español para ir por la calle en medio, nunca mejor dicho, y va a invadir físicamente el Sáhara español. Pero no lo va a hacer únicamente con el ejército. Había una acción militar que fue unas columnas del ejército marroquí invadieron el espacio, pero a las zonas donde había militares españoles hizo una jugada muy inteligente, y es que no envió al ejército, sino que envió a los civiles, a la población marroquí, ¿vale? Entonces se organizó lo que se conoce como la Marcha Verde, en donde cientos de miles de marroquíes fueron movilizados por el gobierno marroquí y enviados a invadir, ¿vale? A invadir, aquí los vemos, a invadir el Sáhara, ¿vale? Por supuesto, con la promesa de quedarse con tierra, no sé qué. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Hablando ya claro, que Marruecos, de manera ilegítima, ilegal y sin ningún tipo de motivo
que lo justificase, invadió el Sáhara español. Esto no es tanto un perjuicio para España, que era algo de lo cual se tenía que liberar antes o después, sino para el pueblo saharaui, que son las tribus, ¿vale? Las tribus nómadas que viven en esta zona del desierto, que reclamaban también convertirse en un estado independiente, ¿vale? Ya se había creado, de hecho, una organización que se llama el Frente Polisario, que tuvo algunas actuaciones terroristas incluso, que reclamaban un estado saharaui en esta zona, ¿vale? Marruecos, viendo que existía la posibilidad de que la ONU y otros organismos internacionales concedieran ese deseo a los saharauis y se crease un Estado, Marruecos va a hacer este acto, bajo mi punto de vista, totalmente vil, ¿vale? Y va a invadir con población civil, ante las cuales, claro, el ejército español no actuó, no hizo nada. Los militares españoles que veían venir estas multitudes de personas, ¿vale? Y no hicieron nada. Resultado final, los marroquíes invaden, de hecho, el Sáhara español ante la inacción absoluta del ejército español, que venía ordenada desde Madrid, ¿vale? Porque recordad que Franco había tenido siempre una relación excepcionalmente buena con los marroquíes, con los moros, como se les llamaba, ¿vale? Porque él digamos, la época dorada de la vida de Franco había sido en la guerra de África, y él tenía muchísimos amigos marroquíes y conocía muy bien la cultura y la respetaba y la admiraba mucho, hasta el punto de que hubo un ministro que era marroquí, ¿vale? O sea, Franco no tenía ningún problema de racismo en ese sentido, ¿vale? El régimen de Franco no era racista. ¿Veis? Paréntesis, otro de los elementos donde pues identificarlo con el nazismo y no sé qué, pues es un poco complicado. Bueno, total, a lo que voy. Se invade Marruecos, España no hace nada y finalmente la crisis va a terminar en un acuerdo que se hace en Madrid en noviembre del 75, de hecho en concreto 6 días antes de que se muera Franco. Franco en este momento ya está en el hospital muriéndose. ¿Vale? Se va a morir el 20 de noviembre, el 14 de noviembre. En Madrid se juntan representantes de Mauritania, de Marruecos y de España, y España va a retirarse de España, cediendo la autoridad supuestamente a los saharauis, junto con los marroquíes y los mauritanos. ¿Cuál es la realidad? Que nada de eso se cumplió. Había unas cláusulas secretas por las cuales Marruecos iba a tener un trato preferencial a cambio de concesiones pesqueras en la zona de las Islas Canarias, que tampoco cumplió Marruecos, ¿vale? Y la ONU no reconoció ninguno de estos acuerdos, de manera que todavía hoy el Sáhara está en la lista de países no descolonizados de África, ¿vale? Bajo mi punto de vista, una vergonzosa actuación de España, que dejamos totalmente abandonados a los saharauis, que habían sido parte de España durante decenas de años, ¿vale? Y los dejamos totalmente abandonados a la voluntad de los marroquíes, que los invadieron y siguen teniéndoles bajo una invasión, ¿vale? Porque Marruecos afirma que ese territorio es suyo, ¿vale? Cosa que no ha sido ratificado por ningún Estado más que por España relativamente, bajo unas condiciones que no se cumplieron, y la ONU no lo ha reconocido. Así que el Sáhara es uno de esos territorios donde la cosa está complicada, porque hay un pueblo que no tiene un Estado, pero quieren un Estado, hay otro Estado que tiene el dominio fáctico de la zona, bueno, un conflicto de estos que no se cierran nunca y en cuya génesis tuvo una enorme responsabilidad España. Una de estas cosas de nuestro propio Estado que deberían, bajo mi punto de vista, avergonzarnos. Bueno, van avanzando los días hasta que llegamos al 20 de noviembre y el 20 de noviembre ocurre lo siguiente. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto.
Bueno, efectivamente, la naturaleza no perdona y como habéis visto, el 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco muere en Madrid, ¿vale? Fijaos, el mismo día, una cosa curiosa, el mismo día que tuvo lugar, pero muchos años antes, la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que murió el 20 de noviembre de 1936, fusilado en la cárcel de Alicante, donde estaba encarcelado previo al estallido de la guerra por tenencia ilícita de armas, ¿vale? Y por motivos claramente políticos, lo asesinaron el 20 de noviembre de 1975. Se suele decir siempre, aunque a mí se suele decir que le mantuvieron, digamos, con vida, enganchado a mecanismos artificiales de mantenimiento de sus constantes vitales hasta el día 20 de noviembre para que coincidiese con la muerte de José Antonio. El hecho es que el 20 de noviembre del año 75 Franco muere y con la muerte de la persona de Franco muere el régimen que él había dirigido durante casi 40 años, ¿vale? Se cumplieron los pronósticos de Miguel Cabanellas, que dijo que Franco no soltaría a España hasta que muriese. Así ocurrió, tal cual, ¿vale? Y se ha acabado el régimen, un régimen que, como veis, ha sido camaleónico, un régimen dirigido de manera muy personal por Franco, una persona que fue capaz, digamos, de adaptarse y sobrevivir a las circunstancias, ¿vale? Una persona muy hábil en ese sentido. Y con la muerte de Franco se abren un abanico de incógnitas, una situación que promete ser complicada, que es qué va a pasar ahora. El guión establecido era que el régimen continuaría, pero con el liderazgo, esta vez ya no del dictador, sino de el príncipe de España y ahora rey Juan Carlos. Ese es el guión oficial. Se abrían un montón de incógnitas. ¿Lo respetaría Juan Carlos? ¿No lo respetaría? ¿Sería fiel al juramento que había prestado? ¿Abriría las puertas a cosas nuevas? Lo que vendría ahora sería un régimen dirigido por las fuerzas opositoras que estaban fuera de España. ¿Serían el propio régimen el que se adaptase una vez más y cambiase ciertas cosas para seguir adelante? ¿Se recrudecería la represión del régimen volviendo a momentos anteriores? Mucha gente temía incluso una guerra otra vez. ¿Qué iba a pasar? La cosa estaba muy complicada, ¿vale? Y es el comienzo de lo que finalmente se acabará llamando la transición española. Pero esto lo veremos en otro vídeo. Hasta luego, gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido. Chao, chao.